Queridas alumnas de sexto comunicación, estoy acá scrolleando el trabajo, integrador número 2, y me toca en este video explicarles la segunda parte de la consigna que les dejé en torno al taller de comunicación institucional y comunitaria. Si no me conocen todavía, soy el profe Carlos. Y bueno, vamos con eso. En el primer video estuvimos repasando el concepto de cultura popular, cuál es la concepción de cultura que manejamos en la materia. Abordamos una mirada cultural que sobrepasa, que sobresale de pensar la cultura en términos de una élite, ¿sí? Una clase social que ejercía determinados consumos o prácticas y eso le daba cultura y que otras personas o grupos que no lo hicieran no la tendrían. Bueno, eso no es así, por eso vimos el concepto de cultura popular. Vimos algunas definiciones que vienen de parte de los estudios culturales, a partir de Raymond Williams, que fue uno de los principales pensadores, y trabajamos el concepto de cultura popular en la primera actividad, porque ustedes tenían que reemplazar algunos elementos, sucesos, hechos de lo que T.C. Eliot, un autor consideraba la cultura popular británica en los años 50, por elementos que ustedes consideren representativos de la cultura popular argentina. Pero bueno, vamos a la segunda parte. ¿Por qué? Porque estamos en un trabajo práctico que aborda el mundo del trabajo y hasta ahora eso está como medio dejado de lado. Al final de la parte 1 vimos el concepto de subcultura, ¿no? Grupos sociales que comparten valores, miradas, estilos, vestimentas, eh, podemos pensar incluso modos de ser y de hacer, modos de sentir. Principalmente son juveniles. Y bueno, en Inglaterra hablábamos de los bikers, de los punks, de los mods. Ahí yo les montré algunas fotos. En este caso vamos a hablar cómo se relacionan algunas subculturas propias, ¿sí? de Buenos Aires, de Argentina, con el concepto de cultura popular y con un marco general del trabajo que es justamente el mundo del trabajo. Vamos a ver eso. ¿Dónde nos tenemos que situar ahora, temporalmente? En la década del 90, acá en Argentina. Ustedes aún no habían nacido, pero los años 90 fueron bastante difíciles para la sociedad argentina, quizá no en un principio, eh, pero sí las consecuencias se van a ir viendo a lo largo de la década y sobre todo van a explotar al inicio de la década siguiente. Pero vamos a retomar, vamos a ponernos políticamente, históricamente en situación. Año 1989 explota el gobierno de Alfonsín, que fue el primer gobierno democrático después de la última dictadura cívico-militar. Crisis inflacionaria, política, el gobierno entrega al poder antes al Partido Justicialista, que había ganado las elecciones. Y el presidente fue Carlos Saúl Menem, que va a estar 10 años en el poder. Primero del 89 al 95 y después va a ser reelegido entre el 95 y el 99. Menem propone en su campaña una revolución productiva, un salariazo para todo el pueblo, ¿no? Una mirada más bien peronista clásica de cómo resolver esa gran crisis social que se vivía. Ganan las elecciones y sin embargo, como sucede muchas veces, una vez que asume el poder, adopta un programa económico, político y social completamente alejado de lo que había prometido en campaña. Se va a alinear a las políticas económicas que se proponían en los Estados Unidos, Fondo Monetario, que implicaba empezar a privatizar los servicios públicos, vender empresas del Estado, a aplicar programas de recortes en sectores importantes para la sociedad, salud, educación, eh, empezar a pensar que la industrialización del país y el empleo no era tan importante, se abren las importaciones, ¿sí? Como un programa de libre mercado, por así decirlo. Acá no estamos en economía, pero para que lo entiendan.
Este programa en un momento va a tener algún tipo de éxito porque, bueno, se baja la inflación, se acomoda la estructura macroeconómica, pero con el correr de los años, como si fuera una canilla que nunca parara de, de desagotar, van a empezar a cerrar empresas nacionales, va a aumentar de a poquito la desocupación y se va a ir generando las condiciones para una gran crisis social, que repito, recién va a explotar 10 años después, pero las consecuencias se van a ir viendo de a poco. En ese marco, era muy difícil el mundo y el momento que les tocaba a la juventud argentina de ese momento. O sea, jóvenes como ustedes pasaban un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque no había trabajo, porque no había oportunidades, porque se vivía una gran crisis. Yo ahí les muestro una imagen de una revista que se llamó Juventud Perdida, como una juventud que expresión de una juventud que no sabía para dónde disparar, que no estaba conforme con el país en el que vivían, que querían proponer un montón de cambios, pero que bueno, no tenían lugar, no eran escuchados. Eh, y en ese marco de aumento de la pobreza, de la desigualdad, de la desocupación, siempre los que más sufren son los jóvenes, ¿no? Que les cuesta conseguir trabajo y generalmente los trabajos que se consiguen son mal pagos, son precarizados. Eh, Así que en ese contexto me pareció interesante pensar cómo la juventud se expresó en torno a ese momento histórico. Y cómo lo vamos a analizar desde la música. Yo les dejé el link de 3 grupos de estilos musicales distintos. El primero grupo que tienen que escuchar la canción, buscar la letra, es Almafuerte, que es una banda de heavy metal nacional, liderada en su momento por Ricardo Iorio, que hacen un temazo, más allá de la opinión que yo tenga de Iorio, pero es un temazo que se llama El Pibe Tigre. Así que bueno, escucharlo, tenerlo en cuenta. Paralelamente, una banda de cumbia, ¿sí? Los chicos de Meta Guacha, liderado por Traico, banda de Florencio Varela en la zona sur. Creo que es el tema del 97, por ahí escribieron y cantaron Mi Amigo. Y por último, 2 minutos, bandas de punk, ¿sí? Del conurbano, en la zona de Valentina Alsina, también al límite ahí con la capital, hacen una canción que se llama Odio Laburar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el punto A? Tienen que escuchar las 3 canciones, busquen las letras y piensen qué relación tiene eso con esta crisis que yo les estaba contando ligada a lo laboral, a la desocupación y etcétera. Entonces yo les pido allí que describan, según cada uno, cuál es el mensaje de cada canción, qué historia cuentan en torno a lo laboral, si a ese momento tan complicado para la juventud. Son 3 canciones distintas, con estilos muy distintos, no solo musicales, sino con estilos de la letra, del modo de expresarse, pero que yo las elegí pensando porque las 3 tienen que ver con la cuestión laboral. Entonces, ideas principales y mensaje de la canción. Si no se les ocurre bien, che, ¿cómo lo pongo? Les dejé algunas preguntas disparadoras que son, piensen qué les sucede a los protagonistas de las canciones, qué es lo que les molesta o les preocupa en cada tema a esos protagonistas, o qué les molesta en torno a lo social, a lo político, a lo laboral, etcétera. O también cuál es el ánimo de la persona que narra la historia, la persona protagonista, cómo se siente en torno a esta cuestión de ese momento laboral y de la juventud. Ese sería el punto A. Y el punto B es, una vez que ustedes tienen ya esas ideas principales, ya pudieron escuchar la canción, ya un poco comprendieron el contexto, me gustaría que me digan qué relaciones se encuentran entre esas canciones que fueron generadas hace 30 años, si no me equivoco, sí, en la década del 90, 25, 30 años, con lo que viven ustedes como jóvenes, en torno a la cuestión laboral, en torno a la cuestión del empleo, en torno a la cuestión de la crisis social en que estamos viviendo. Y me gustaría que lo argumenten, ¿sí? Que ustedes me digan, mira, profe, en la canción de Alma Fuerte, cuando dice tal y tal estrofa, yo eso lo vinculo con algo que me pasa, que siento, que veo, que noto, que opino, etcétera, etcétera, ¿no? Citen parte de la canción y después lo argumenten. Y repasen también la explicación general en torno al contexto, porque les puede servir de insumo para la argumentación. Así que
Esa es la actividad número 2, punto A, punto B. No me quiero extender más, ya más de 10 minutos. Si llegaron hasta acá, aplausos. Y nada, cualquier cosa obviamente me escriben por el grupo de manera privada, las dudas que tengan. Espero que estén muy bien y espero que nos volvamos a encontrar pronto en el aula. Un abrazo grande.